El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, queridos hermanos. A nuestro Señor Jesucristo le hicieron muchas preguntas. Y una de las preguntas más interesantes que le hicieron a Jesús es lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Un maestro de la ley, alguien que sabía bien la Escritura, le dice a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para irme al cielo? Es una pregunta muy buena. ¿Todos queremos irnos al cielo? Sí. Y Jesús le dice a este maestro de la ley: ¿qué dice la Escritura? Se supone que eres un maestro de la ley. ¿Qué dice la Escritura? Y el maestro de la ley responde correctamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Hermanos, para irnos al cielo no hay que hacer cosas raras. En la primera lectura de hoy, un pasaje del Deuteronomio, hemos escuchado cómo Moisés le dice a los israelitas: cumpla los mandatos de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. Que se resumen en 2. El amor a Dios y el amor al prójimo. Hoy Jesús nos ha contado la parábola del buen samaritano, para que tomemos conciencia de la importancia de lo que significa el amor al prójimo.
Cuando se ama a Dios de verdad, se ama al prójimo. Y no nos vamos a ir al cielo si no amamos a Dios y al prójimo. Pero primero siempre, Dios. Vamos a analizar la parábola brevemente para hacer examen de conciencia. Y vamos a identificar a los personajes que aparecen en esta parábola. En primer lugar están los bandidos. Hermanos, hay bandidos en nuestra vida. Y me refiero, en primer lugar, a los demonios. Los demonios son bandidos. Nos roban la gracia. Nos tumban. El diablo quiere que estemos en el suelo. El diablo existe. Los bandidos, en primer lugar, son los demonios. Los demonios nos engañan y una vez que nos han engañado, nos retienen en el pecado. No seamos ingenuos, el diablo existe. Pero también nosotros podemos ser bandidos, salteadores. Cuando hacemos que un hermano caiga. Y esto es algo grave, se llama el pecado del escándalo. Cuando yo hago que una persona caiga, ofenda a Dios, soy un bandido, un ratero. Tumbo a mi hermano. ¿Y cuánto escándalo hay hoy en el mundo? Por ejemplo, es hecho común, sobre todo entre los varones, que se pasen pornografía. Quien pasa pornografía es un ratero, está robando la gracia a sus hermanos. Nosotros no podemos ser bandidos, salteadores, que tumban al prójimo. Que el Señor nos libre de ser bandidos, de ser instrumentos de Satanás. Vamos al siguiente personaje. El judío golpeado que está en el suelo. Tenemos que identificarnos con ese judío que está en el suelo, golpeado. ¿Por qué? Aquí hay alguien impecable que levante la mano. ¿Somos pecadores, sí o no? Sí. Y caemos, todos caemos. La única excepción es la Virgen María. Todas las criaturas humanas hemos nacido con un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? El pecado original. Y luego del bautismo seguimos siendo pecadores. Tenemos la inclinación al pecado que se llama la concupiscencia. Y caemos, porque somos frágiles. Y muchas veces estamos como ese judío de la parábola en el suelo, sangrando. Hermanos, tomemos conciencia de nuestra fragilidad. No somos de acero. En la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Saben bastante. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Siempre tenemos puntos débiles en nuestra vida y caemos. El pecado nos tumba. Pero también hay problemas, dificultades, agobios que nos tumban porque somos de carne. Necesitamos ayuda. Solos no podemos levantarnos. Vamos ahora a dos personajes más. El sacerdote y el levita. Se supone que un sacerdote está cerca de Dios. En la época de Jesús, los sacerdotes ofrecían los sacrificios en el templo de Jerusalén. ¿Y quiénes eran los levitas? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes eran los levitas? ¿Alguien sabe? No hay problema si no saben, estamos para aprender siempre.
eran los que ayudaban a los sacerdotes. Los levitas también se supone que estaban cerca de Dios porque estaban en el templo. Pero ¿qué pasó con este sacerdote de la parábola? ¿Qué pasó con este levita? Los dos son indiferentes. El sacerdote ve a su prójimo en el suelo sangrando, da un rodeo y se va. Y el levita ve a este judío sangrando en el suelo, da un rodeo y se va. Y se supone que el sacerdote y el levita estaban cerca de Dios, se supone. Hermanos, no basta con venir a misa. Hay que venir a misa los domingos. ¿Qué pasa si una persona no viene a misa porque no le da la gana de venir a misa? ¿Qué pecado comete? Pecado mortal, tiene que confesarse. Pero no basta con venir a misa. Se tiene que notar luego de la misa que has estado en misa, practicando la caridad. El sacerdote y el levita atentan contra la caridad. Son indiferentes, se lavan las manos. Hay un pecado que muchas veces no nos confesamos, el pecado de omisión. Cuando yo puedo ayudar y no ayudo. ¿Cómo se llama ese pecado? Pecado de omisión. Vamos ahora con el personaje más importante de la parábola. ¿De quién estoy hablando? El buen samaritano. Para entender la parábola, es bueno saber que entre los judíos y los samaritanos había una gran enemistad. No se podían ver ni en pintura. Peor que las bravas de la huida de la alianza. Se odiaban. Sí, se odiaban. Y Jesús, a propósito, coloca al samaritano como ejemplo para decirnos que la caridad implica ayudar al otro, sea quien sea. El buen samaritano vio a este judío herido, se compadeció, se acercó, curó y cuidó. Y el buen samaritano en realidad es Jesús. ¿Quién es el buen samaritano? Jesús. Él te mira con misericordia. Él se compadece de ti. Él se acerca, te cura con su sangre preciosa y te cuida. Jesús nunca es indiferente a lo que nos pasa. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura cómo San Pablo dice, Jesucristo es el primero en todo. Qué bonito, Colosenses 1:18. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Jesucristo es el primero en todo, es tu referente, es tu modelo. Imitemos a Jesús. Tenemos que ser Jesús para los demás. Y como se los he dicho muchas veces, y lo seguiré diciendo, eso empieza en la casa. No seas indiferente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus abuelitos, a tus nietos. Tenemos que ser el buen samaritano empezando en la casa. Hay un cuento que muchas veces lo he relatado, sobre todo me gusta compartirlo con los niños. Es el cuento del ratoncito. Había un ratoncito que siempre se comía los granos que había en un granero y el dueño del granero, harto, puso una trampa para matarlo. Y el ratoncito vio la trampa y buscó a la vaca y le dice, señora vaca, han puesto una trampa para matarme. Ayúdeme. Y la vaca le dice, ese no es mi problema. Luego el ratoncito va al cordero y le dice, corderito, han puesto una trampa para matarme. Y el cordero le dice al ratoncito, ese no es mi problema. Luego el ratoncito va a la gallina y le dice, señora gallina, han puesto una trampa para matarme. Y la gallina le dice, ese no es mi problema.
¿Y qué pasó? Un día entró una serpiente al granero, quedó atrapada en la trampa, no murió, y el dueño del granero va a matar a la serpiente y la serpiente le muerde. Pero no muere este señor, lo llevan a UCI. Y los familiares de este señor le preguntan al médico, ¿va a vivir o no va a vivir? Y el médico le dice, la única forma de que viva es que coma lo siguiente: hígado de vaca, seco de cordero y caldo de gallina. Por lo tanto, el problema del ratoncito sí era problema de la vaca, del cordero y de la gallina. Un cristiano ayuda cuando puede ayudar. Es fácil decir, ese no es mi problema, eso es muy fácil. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca dice eso. Jesús está siempre cerca de nosotros y Jesús siempre nos ayuda. Queridos hermanos, la tarea ya está puesta. Tenemos que ser el buen samaritano ahí donde estamos. ¿Comenzando en dónde? En nuestra casa. Cuidemos la caridad, sabiendo que el Señor nos dará siempre todas las gracias para vivirla. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos ayude a todos a ser Jesús para los demás. Que así sea. El Evangelio de hoy empieza con una pregunta muy buena que le hace un maestro de la ley a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para irme al cielo? Ya lo sabemos, queridos hermanos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y amar al prójimo. Hay que amar al prójimo. Si no, no nos vamos a ir al cielo. Primero Dios, luego el prójimo. Hemos analizado la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes son los bandidos? Los demonios, en primer lugar, que nos tumban, nos tientan. Pero también nosotros podemos ser bandidos cuando hacemos que el prójimo caiga. Estamos en un mundo escandaloso que incita al pecado. Nosotros no debemos ser escandalosos. Tenemos que ayudarnos todos a vivir siempre con Cristo Jesús. Somos bandidos cuando hacemos que el prójimo peque. Ya sea con palabras, ya sea mandando mensajes obscenos, también en nuestra forma de vestir, etcétera, etcétera. Luego tenemos al judío golpeado, herido en el suelo. Somos nosotros, porque somos frágiles, todos caemos, todos. Somos pecadores, necesitamos que alguien nos levante. ¿Quién nos levanta? Jesucristo. Luego tenemos al sacerdote y al levita. Se supone que eran hombres religiosos, se supone. ¿Lo eran? No. No basta con que vengas a misa. Por supuesto que hay que venir a misa, pero no basta. ¿Cómo está tu vida, en tu casa, en tu trabajo? ¿Practicas la caridad? ¿O eres indiferente? ¿O das rodeos cuando puedes ayudar? Eso se llama pecado de omisión. Y tenemos al personaje más importante. ¿Quién es? El buen samaritano. ¿Y quién es el buen samaritano con mayúsculas? Jesús. Jesús nos mira con misericordia, se compadece de nosotros, se acerca a nosotros, nos cura y nos cuida. Tenemos que ser Jesús para los demás. Sé Jesús en tu casa, para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus abuelitos, tus nietos. Tenemos que ser el buen samaritano. Que la Virgen nos ayude a vivir el doble mandamiento del amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Con la alegría de saber que Jesús es el buen samaritano que siempre nos acoge y nos da misericordia, pueden ir en paz. Que tengan un bonito domingo, buen almuerzo en familia y una bonita semana.